¿Alguna vez has sentido que una decisión dulce al principio termina dejando un amargo vacío en el alma? Te invitamos a escuchar el audiolibro ¿A quién le dan pan que llore? El adulterio es el pan que te hará llorar amargamente, escrito por Rigoberto Lárraga Lara y Beni Lárraga Lara. Este no es solo un libro, es un llamado urgente al corazón. Con una voz clara, pastoral y profundamente honesta, los autores te guían por los senderos ocultos de la tentación, las grietas del alma y las trampas sutiles del adulterio que prometen placer, pero terminan dejando lágrimas, ruinas y soledad. Escúchalo y reflexiona, escúchalo y sana. Escúchalo antes de dar un paso que no puedas desandar. Si valoras tu hogar, tu fe, tu llamado y tu eternidad, este mensaje es para ti. Disponible ahora, escucha una voz que confronta con amor, advierte con verdad y restaura con esperanza. Porque hay pan que, aunque dulce, se convierte en el bocado más amargo de tu vida. Evítalo. Escúchalo. Comparte. Existe un refrán que dice, ¿a quién le dan pan y llora? Una expresión cargada de connotaciones sexuales y de falta de dominio propio. El adulterio es un pan que, al comerlo, trae destrucción, dolor y llanto. Sus consecuencias son permanentes y el sufrimiento, amargo. En México, el 68% de los cónyuges han cometido adulterio, lo cual ha provocado, en la mayoría de los casos, divorcios. En el año 2023, se registraron 33 divorcios por cada 100 matrimonios. Pero la separación de una pareja no es la única consecuencia, el adulterio también destruye vidas. Destruye esposas, esposos, hijos, padres, abuelos, sobrinos, destruye familias enteras. El adulterio genera abandono. El abandono genera pobreza, miseria, frustración y amargura. Engendra odio y, en casos extremos, conduce al asesinato o al suicidio. El adulterio es aborrecido por Dios, razón por la cual está incluido en los 10 mandamientos de su ley. El adulterio causa gran dolor y sufrimiento. Dios nos advierte de sus consecuencias. Él no quiere que suframos. Si ya lo hemos experimentado, busquemos el perdón en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Si no lo hemos practicado, estemos advertidos, alertas, cuidemos nuestros pasos para no tropezar. Huyamos de esta trampa mortal. Por último, enseñemos a nuestros hijos a ser fieles y a no cometer adulterio. Hagámoslo desde temprana edad, para que cuando sean adultos, sean hombres y mujeres fieles a Dios y a sus cónyuges. Iniciamos. Trampa deliciosa pero mortal. El pecado nos cautiva con una recompensa inmediata y nos oculta las consecuencias que vendrán sobre nosotros en el futuro. Usaremos una metáfora para ilustrar la trampa mortal que el pecado ha preparado para el necio. En el Polo Norte, las tribus esquimales tienen una práctica efectiva para eliminar a los lobos que depredan su ganado. Esta práctica es la siguiente. Los esquimales preparan una trampa deliciosa, pero mortal. Usan una daga, un cuchillo de doble filo, y la sumergen primero en una cubeta con sangre y luego en otra con agua. En el Polo Norte, las temperaturas bajo cero hacen que la sangre y el agua se congelen y se adhieran a la hoja. Este procedimiento se repite una y otra vez, sangre, agua, hasta formar una paleta de sangre, aparentemente deliciosa. Esta paleta es colocada donde se encuentran huellas recientes del lobo sobre la nieve, un indicio claro de que han pasado por ese lugar. Una vez ahí, la daga es enterrada en la nieve con el mango hacia abajo y el filo hacia arriba. El lobo, un canino con un olfato 500 veces más poderoso que el del ser humano, percibe el olor de la sangre y, movido por su instinto depredador, encuentra la paleta. Primero la huele, luego empieza a desear aquello que lo destruirá. El lobo no es consciente del peligro que se esconde detrás de ese dulce aroma, solo ve algo apetecible y codiciable, y comienza a lamerlo con su lengua. Siente placer. El frío comienza a congelarle la lengua y a adormecerla, pero él sigue lamiendo. Una y otra vez. Y de pronto, además de sangre, siente pequeños pedazos de carne, es su propia lengua, que ha comenzado a desgarrarse en los filos de la daga. Ahora la sangre es fresca, es suya. Pero es demasiado tarde. El lobo se desangra hasta morir. Es una trampa deliciosa, pero mortal. El adulterio es así. El pecado es atractivo, apetecible, deseable. Es un pan que codiciarás,
comerás, y más tarde, llorarás amargamente sus consecuencias. Todo comienza con un coqueteo aparentemente inocente, una sonrisa encantadora, un halago especial. Estas señales despiertan en ti un deseo prohibido, irracional y desenfrenado. La lascivia se activa y te arrastra a fantasear con una idea pervertida. Todo adúltero inicia con un pensamiento que se alimenta. Una fantasía que crece hasta apoderarse de tu voluntad y de tus acciones. El coqueteo se convierte en un saludo intencionado, luego en insinuaciones íntimas. Las palabras de la mujer extraña son dulces como la miel y suaves al paladar, Proverbios 5:3. Después empiezas a justificar el pecado. Tu mente empieza a dictar frases como, mi mujer no me entiende, tengo mucha presión en el trabajo y necesito liberar tensión, me equivoqué al escoger a mi cónyuge. Dios tiene una mejor mujer para mí, así me hizo Dios, atractivo, ¿qué se le va a hacer? Mi corazón es condominio, caben varias a la vez. Ojos que no ven, corazón que no siente. Una cana al aire no se le niega a nadie. Es normal en la crisis de la mediana edad. ¿A quién le dan pan y llora? Estas ideas son mentiras disfrazadas de justificaciones. El pecado nunca avisa cuánto te va a costar. Te seduce con lo agradable, pero te paga con destrucción. Las dimensiones del adulterio. El adulterio tiene varias dimensiones. El adúltero peca en sus emociones, en su espíritu, en su mente y en su cuerpo. La primera dimensión es el adulterio emocional. Este ocurre cuando compartimos conversaciones íntimas con alguien que no es nuestro cónyuge, cuando coqueteamos y sentimos mariposas en el estómago, cuando correspondemos a una insinuación o confesamos una necesidad íntima o sexual a otra persona. Las emociones se entrelazan con una conversación amable, halagadora, sin límites. El ego del hombre o la mujer es alimentado con palabras que, aunque parezcan inofensivas, corrompen una relación interpersonal extramarital. Adulterar significa añadir un componente extraño a una sustancia original, un elemento que la deteriora, degrada, descompone y pudre su integridad. Así es el adulterio emocional, una contaminación del alma. La segunda dimensión es el adulterio intelectual. La mente comienza a distorsionar las señales, a corromper los pensamientos, a fantasear con ideas torcidas. Aquí nace la codicia, la lascivia, es donde comienza el deseo desordenado de poseer a una persona que no es tu cónyuge. La mente debe ser controlada, debe ser llevada cautiva a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 10:5. Esto no lo puede lograr un hombre con una naturaleza caída, pero sí es responsabilidad de todo cristiano someter su mente a la verdad de Dios. Todo cristiano es responsable delante de Dios de vivir en santidad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. El adulterio en la mente es destructivo. Es desagradable a Dios. Es deshonroso al matrimonio, deshonroso a los hijos, deshonroso a los padres. Pervierte la unidad familiar, pudre y mancilla el lecho matrimonial. Corrompe la integridad, destruye la honestidad y la justicia. Es un acto malvado, incluso si solo ocurre en la imaginación. Ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, Efesios 5:3. Las fantasías sexuales extramaritales son un ingrediente ajeno a la integridad del matrimonio. Lo contaminan, lo deterioran y lo consumen como una gangrena. Un ejemplo evidente de esto es la pornografía. La pornografía corrompe la mente y afecta tanto a hombres como a mujeres. De forma similar, existen relaciones virtuales, amistades íntimas a distancia, en las que se comparten conversaciones impropias, sin límites. Tal vez nunca se toquen físicamente, pero han adulterado en su mente, han roto el pacto de exclusividad con su cónyuge y han creado un vínculo con otra persona. Recuerdo el caso de un empleado, un hombre de 50 años. Un día sorprendió a su esposa manteniendo conversaciones inapropiadas con otro hombre a través de Facebook. Al verse descubierta, ella le confesó que ya no lo amaba y que lo dejaría. Esa misma noche se fue de casa para buscar a su amante virtual, a 1500 kilómetros de distancia. Días después, este hombre me compartió el dolor y la tragedia que eso significaba para él y para sus hijos. 15 días más tarde, su esposa regresó, humillada y fracasada. El pecado del adulterio ya existe desde el momento en que se aloja en la mente.
No es necesario consumarlo físicamente para ser culpable delante de Dios. La siguiente dimensión es el adulterio espiritual. Cuando cruzamos los límites del pacto matrimonial, no solo fallamos al cónyuge, sino que manchamos la imagen de Dios, despreciamos su palabra, nos rebelamos a sus mandamientos y, en muchos casos, violamos varios de ellos al mismo tiempo. Un cristiano adúltero toma en vano el nombre de Dios, porque juró ante él amar y respetar a su esposa. Miente, porque para sostener una relación de adulterio se requiere ocultar la verdad. Codicia a quien no le pertenece. Y finalmente, corrompe y destruye el pacto, robando lo que no es suyo y deshonrando a sus padres y a su familia. La gravedad del adulterio ante Dios. El adulterio está incluido dentro de los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés, de entre más de 600 preceptos de la ley hebrea. No solo es uno de los 10 más importantes, sino que viola simultáneamente otros 5 mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No mentirás. No robarás. Honra a tu padre y a tu madre. Así, se transgrede el 60% de los 10 mandamientos fundamentales, lo que demuestra la gravedad del pecado de adulterio y por qué Dios lo aborrece. En el Antiguo Testamento, el adulterio era castigado con la pena de muerte, Levítico 20:10. En el Nuevo Testamento, la pena ha sido pospuesta al juicio final, donde, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9-10. Esto equivale a la muerte segunda, la condenación eterna en el infierno. Así pues, el adulterio es una trampa demoníaca que aguarda a los ingenuos. Es una trampa sutil, dulce en apariencia, que seduce tus sentidos. La pruebas, la degustas, la saboreas, y no te das cuenta de que te estás destruyendo a ti mismo. Como el lobo que lame la daga helada creyendo que disfruta un manjar, así el adúltero consume su propia alma hasta morir espiritualmente. Comerás un pan que te hará llorar amargamente. Un ejemplo real, David, el hombre conforme al corazón de Dios. Una historia bíblica ejemplifica con dolor la caída de un gran hombre, el rey David. La Biblia dice que fue conforme al corazón de Dios, 1 Samuel 13:14, un héroe de la fe, el mayor rey de Israel. Incluso en los evangelios, se le menciona con honor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, clamaba un ciego a las puertas del templo, reconociendo la ascendencia mesiánica del Salvador. David, siendo muy joven, venció al gigante Goliat con una sola piedra. Derrotó a los filisteos y estableció la edad de oro del pueblo de Israel. Sus hazañas eran temidas por sus enemigos, y sus guerreros eran conocidos como los mata gigantes de David. Pero este gran hombre tuvo una debilidad humana, el ocio, la autocomplacencia y una naturaleza caída. La Escritura dice que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en su palacio, 2 Samuel 11:1. Estaba alimentando su pereza, disfrutando del confort de sus victorias. Y fue entonces, en la terraza, desde su comodidad, que vio a una mujer que no le pertenecía, Betsabé, esposa de Urías, uno de sus más fieles generales. David, en vez de desechar ese pensamiento, la miró vez tras vez, hasta que la codicia se convirtió en lujuria, y la lujuria en un plan perverso. Permitió que su corazón se inflamase de lascivia, alimentó la fantasía, y finalmente tomó lo que no era suyo. Violó varios mandamientos, adulteró, codició, mintió, robó, deshonró el nombre de Dios, y finalmente ordenó el asesinato de Urías. David lamió vez tras vez la daga de un deseo prohibido, hasta que cayó vencido ante un gigante aún más peligroso que Goliat, el adulterio. Y aunque Dios lo perdonó cuando se arrepintió sinceramente, Salmo 51, las consecuencias fueron devastadoras, la muerte del hijo concebido, problemas familiares, rebelión de sus hijos, vergüenza pública, y una herida que marcaría su historia. La caída de David, del deseo al desastre. David ordenó a sus siervos que trajeran a Betsabé y tuvo relaciones sexuales con ella. Ella quedó embarazada. Al cometer este pecado, David se alejó del consejo de Dios y quebrantó su ley. David pecó en sus emociones, permitiendo que deseos impuros crecieran en su corazón sin ponerles freno. Pecó en sus pensamientos, alimentando fantasías lujuriosas sobre una mujer que no era suya, deseando ejercer su poder como lo hacían los reyes paganos. Pecó espiritualmente, haciendo a un lado la ley de Dios y tomando su nombre en vano.
Pecó con su cuerpo, cometiendo un gran mal por un breve placer, pecando contra Dios, contra Betsabé, contra Urías, contra sus propios hijos, contra sus padres y contra todo Israel. David, como muchos de nosotros, quiso ocultar su pecado, y con ello sumó más pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28 horas y 13 minutos. Para encubrir su falta, mandó traer a Urías del frente de batalla con el fin de que durmiera con su esposa y así ocultar el embarazo. Pero Urías, fiel a Dios y leal a su rey, se negó, diciendo: ¿Cómo podría yo ir a mi casa, comer y dormir con mi esposa, mientras mis compañeros están en el campo de batalla? ¡Qué palabras tan sabias! Si tan solo David hubiera pensado igual, ¿cómo pudo él descansar en su terraza mientras su ejército luchaba por su reino? Este mensaje es para los cristianos que han sido perdonados por Cristo. Cuando dejamos de congregarnos, cuando abandonamos la oración, el estudio de la palabra y nos complacemos en las bendiciones que Dios nos ha dado, jugamos con fuego. Estamos descansando en la terraza del confort, mientras abandonamos nuestro lugar en la batalla espiritual. Una caída que se profundiza. Al fracasar su primer plan, David trazó uno aún más perverso: asegurar la muerte de Urías. Lo envió al frente de batalla y ordenó que lo dejaran solo para que los enemigos lo mataran. El abandono es una de las heridas más profundas que un padre o madre puede infligir. Un hogar donde uno de los padres se va en busca de otros brazos queda roto, genera inseguridad, miseria, resentimiento y dolor. Cuando Urías murió, parecía que el problema estaba resuelto. Pero nadie puede engañar a Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Dios, que ve en lo secreto, envió al profeta Natán, quien le relató a David una historia. Un hombre rico, en lugar de sacrificar uno de sus muchos corderos, robó la única ovejita de su vecino pobre para agasajar a un visitante. David, indignado, sentenció: ese hombre es digno de muerte, y debe pagar 4 veces lo que robó. Entonces Natán le respondió con firmeza: tú eres ese hombre. Asesinaste a Urías para tomar a su esposa. El quebranto y el perdón. Al poco tiempo, nació el hijo de David y Betsabé. El niño cayó gravemente enfermo. David se postró ante Dios, ayunó y oró con el corazón quebrantado. Y Dios, en su gran misericordia, perdonó su pecado. Pero no lo eximió de las consecuencias. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Salmo 32, 3-5. La ley de la siembra y la cosecha. La ley espiritual es clara. Se cosecha más de lo que se siembra. Se cosecha de la misma clase. Se cosecha después de un tiempo. David fue perdonado, pero no librado del fruto amargo de sus acciones. Primer dolor, la muerte de su hijo. El niño enfermó y murió. No hay dolor más desgarrador que ver morir a un hijo y saber que uno fue responsable. David, con su adulterio, mentira, asesinato y deshonra, trajo sufrimiento a su hogar. El pan del pecado fue dulce al gusto, pero trajo lágrimas amargas. Segundo dolor, el ultraje de su hija Tamar. Tamar, su bella hija, fue violada por su medio hermano Amnón. Una tragedia terrible, una vergüenza familiar, un crimen que reflejaba el mismo patrón de su padre. David, que fue un guerrero temido, estaba perdiendo batallas sin empuñar su espada, pagando el precio de su pecado. Tamar lloró desconsolada, su honra fue destruida, su alma desgarrada. Y todo comenzó por una cadena de pecados que David permitió en su corazón. Amnón repitió los pasos de su padre, codició lo que no era suyo, tomó por la fuerza, deshonró a su familia, y despreció la ley de Dios. Las consecuencias del pecado no mueren con nosotros. Las consecuencias de nuestro pecado no solo las sufrimos nosotros, también recaen sobre nuestros hijos. Tercer dolor amargo, la muerte de Amnón. Amnón, hijo de David, fue asesinado por su propio hermano Absalón. Al ver la indiferencia de su padre ante la injusticia cometida contra su hermana Tamar, Absalón decidió vengarla matando a Amnón. Por más perverso que hubiera sido Amnón, David lo amaba, era su hijo, sangre de su sangre. Lo vio nacer, crecer, hizo planes y soñó cosas grandes para él. Una vez más, David fue atravesado por el dolor. Otra lágrima amarga por el fruto de su pecado. Cuarto dolor amargo, la traición de Absalón. Absalón,
su hijo, codició el trono y en su ambición planeó asesinar a su propio padre para tomar su lugar como rey. Reclutó un ejército, encabezó una rebelión y terminó muriendo por su rebeldía. David volvió a llorar con amargura, como pocas veces se ha llorado en las Escrituras. 4 dolores profundos, 4 llantos amargos. Recuerda, cuando el profeta Natán confrontó a David, éste dijo: ese hombre malvado debe pagar 4 veces por su pecado. Y así fue. 4 pérdidas devastadoras marcaron su vida. El adulterio fue un pan delicioso al paladar, pero le costó llanto, vergüenza, sufrimiento y dolor durante el resto de sus días. ¿A quién le dan pan para llorar? Nadie llora al comerlo, pero Dios es justo, y el llanto llega después. Dios no tendrá por inocente al culpable. Éxodo 34, 7. Jesucristo vino a perdonar, pero también a responsabilizar. Queremos ser muy claros. Jesucristo vino a salvar al pecador, incluso al adúltero. Vino a perdonar nuestros pecados y a limpiar nuestra culpa por medio de su sangre preciosa. Si tú crees en Jesucristo como Señor y Salvador, eres redimido, justificado y regenerado. Has nacido de nuevo, y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero aún así, deberás enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Este libro está dirigido a los cristianos salvos, a los redimidos por Cristo, para advertirles del peligro del adulterio. El adulterio es un pan dulce, que termina amargando el alma. Un caso real, el precio de un momento. Conocí a un hombre cristiano, muy comprometido con la obra de Dios. Era un empresario próspero, tenía una línea de transporte, múltiples propiedades, dinero y una vida cómoda. Apoyaba misiones, financiaba la impresión de Biblias, la construcción de templos. Era un excelente predicador y evangelista. Dios lo usó para que muchas familias conocieran el Evangelio. En su congregación también asistía una joven dedicada a bienes raíces. Le vendió varias propiedades. Con el tiempo, se involucraron en una relación extramarital. Ella quedó embarazada. La noticia fue un escándalo. Se divorció de su esposa en medio de un proceso tortuoso, lleno de abogados codiciosos, pleitos por bienes, propiedades y con sus hijos adolescentes completamente quebrantados. Este caso involucró pastores, hermanos, iglesias, todos con buenas intenciones, pero el daño fue profundo. Su esposa y sus hijos dejaron de congregarse. La familia fue tema de chismes entre amigos y enemigos. Fue un desastre total. Durante 10 años no regresó a casa. Vivió lejos de su familia, solo, aunque rodeado de lujos. 10 años después, regresó con cáncer de páncreas. Su esposa lo recibió en casa, para verlo morir 3 meses después. Murió solo. Rechazó a todos. No permitió que ningún pastor al que ayudó viniera a orar por él. No permitió que ninguno de los cientos de hermanos que conocieron a Cristo por su ministerio lo visitara. Murió solo, con miedo. Rodeado de riquezas, perdió la paz que solo Cristo puede dar. Sus últimos días fueron de dolor, miedo, angustia y soledad. El pan dulce del adulterio termina en amargura mortal. Proverbios 5, 3, 4. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Más su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. El adulterio comienza siendo dulce. Las relaciones extramaritales son presentadas como algo delicioso, producen placer, excitan pasiones intensas y crean una adicción emocional. ¿Por qué? Por la adrenalina, la dopamina y la emoción de hacer algo prohibido. Todo eso enciende el cuerpo, embriaga la mente y engaña el alma. Para llevar una doble vida, hay que mentir, traicionar, esconderse. Esto produce una falsa sensación de poder, como si uno fuese más inteligente que los demás. El adúltero se siente astuto, se engaña pensando que lo tiene todo bajo control. Uno de los argumentos más comunes es: estoy aburrido en mi matrimonio, necesito algo nuevo. Ese argumento es tan absurdo como decir: estoy cansado de nadar en una alberca segura, quiero nadar en un río lleno de cocodrilos para darle emoción a mi vida. El adulterio es irracional, egoísta y destructivo. Busca la recompensa inmediata, el placer, la conquista, el enamoramiento prohibido. Pero no ve más allá, no considera las consecuencias amargas que vendrán después. Las fantasías pervertidas invaden la mente del adúltero. Lo desbordan, no piensa en sus hijos, no visualiza su llanto, su herida,
su abandono. No ve la miseria económica, ni la vergüenza pública, ni el hogar roto que dejará atrás. Proverbios 5, 5, 6. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables. El adulterio es como una espada de doble filo, penetra, desgarra, destruye. Es un abismo de sufrimiento que te arrastra a una caída profunda de dolor y pérdida. No alimentes la fantasía. Huye. Corre. Escapa. Este es un llamado a los cristianos. No juegues con fuego. No alimentes el pensamiento. No enciendas la chispa. Evita conversaciones con contenido sexualizado. Evita amistades que practican o justifican el adulterio. No escuches música que celebra la infidelidad. No veas series o películas que normalizan el engaño. Proverbios 5, 7, 8. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Proverbios 27 horas y 12 minutos. El avisado ve el mal y se aparta, el necio sigue adelante y sufre las consecuencias. Lo que alimentas en tu mente se reproduce en tus acciones. El acto del adulterio siempre parecerá deseable, sabroso, emocionante, pero es una trampa mortal, como la daga cubierta de sangre congelada que usan los esquimales para matar lobos. El lobo lame con placer, sin notar que está lamiendo su propia lengua. Poco a poco se desangra, mientras disfruta el sabor. Así es el adulterio, delicioso al principio, mortal al final. No sigas esa fantasía, te esclavizará. Si te has sorprendido imaginándote con otra mujer que no es tu esposa, no alimentes esa fantasía. Cada pensamiento que toleras, crecerá, y llegará el día en que ya no puedas detenerlo, te esclavizará y te destruirá. ¿Por qué un hombre cristiano casado es atractivo para una mujer sin temor de Dios? 1. Porque es responsable y proveedor. 2. Porque muestra madurez emocional y económica. 3. Porque sabe resolver problemas con prudencia. 4. Porque suele ser respetado por los demás. 5. Porque representa seguridad y protección. Para algunas mujeres solteras sin temor de Dios, un hombre casado es la mejor opción. Obtienen atención, regalos, viajes, sexo y compañía, sin compromisos, sin hijos, sin responsabilidades de hogar. Lo quieren todo, pero sin cargar nada. Ese tipo de mujer pondrá la trampa con habilidad. Elogios, halagos, insinuaciones. Buscará estar a solas contigo. Te pedirá llevarla a casa después del trabajo. Compartirá sus emociones, se mostrará vulnerable. Activará en ti el instinto protector, paternal, incluso machista. Y cuando llore sobre tu hombro y diga, tú eres el único que me entiende, la trampa estará lista. Solo falta un pequeño error de tu parte, y caerás en sus manos. El temor a Jehová es tu defensa. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. La conciencia del daño que produce el adulterio existe desde el origen del ser humano. Una prueba clara está en la vida de José, hijo de Jacob. Aún no se había escrito la ley de Dios, faltaban más de 400 años para que fuera dada a Moisés, y sin embargo, ya existía una clara conciencia del pecado del adulterio. José fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes y llevado a Egipto, donde fue comprado como esclavo por Potifar, un alto oficial del faraón. Potifar, al ver que José era fiel, prudente y que Dios lo prosperaba, lo puso como encargado de toda su casa. Le dio autoridad para tomar decisiones y administrar sus bienes. Pero Potifar tenía una esposa, una mujer egipcia, acostumbrada al lujo, al poder, a la riqueza. Una mujer sin temor de Dios, con un corazón lleno de lujuria y lascivia, puso sus ojos en José. Día tras día lo acosaba, lo seducía, usando su posición de poder como dueña de aquel esclavo. Sin embargo, José tenía temor de Dios en su corazón, sabía el mal que produce el adulterio. Cuando ella lo tomó por la ropa para forzarlo a acostarse con ella, José respondió con una frase que atraviesa los siglos como un grito de santidad. ¿Cómo podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? Génesis 39, 9. ¿Qué palabras tan sabias? ¿Cuántos jóvenes hoy en día podrían decir lo mismo? Negarse al placer sexual sin compromiso, sin responsabilidad, oculto y prohibido, es un acto de reverencia a Dios. José tenía todo para justificar su pecado. Fue vendido por sus hermanos. Fue separado de sus padres. Fue esclavizado en una tierra extraña. No tenía amigos, ni nadie que lo viera. Pudo decir, merezco algo de placer después de tanto sufrimiento. Pero el temor a Jehová fue su escudo contra la tentación.
El temor a Dios es más fuerte que la lujuria. José tenía 17 años, lleno de vida, lleno de hormonas. Podemos imaginar que la esposa de Potifar no era cualquier mujer. Los poderosos suelen estar casados con mujeres atractivas y refinadas. Pero aún así, el temor a Dios que vivía en José fue más fuerte que su juventud, sus deseos y su soledad. José no se justificó. No buscó excusas. No se dejó vencer. El adulterio, una bomba atómica. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. El adulterio es como una bomba atómica. Explota en un momento, pero sus consecuencias perduran por generaciones. Destruye a todos los que están cerca y contamina el alma con una radiación moral que mata lentamente. El adulterio destruye a tu cónyuge, rompe su autoestima, su seguridad, su alegría. Provoca dolor, odio, desilusión, depresión, locura y un deseo de venganza. Despedaza el corazón de quien más te amó. Lo deja irreparable. Como quien intenta abrir una nuez con un martillo, la nuez queda destrozada, esparcida, irreconocible. Así queda el alma herida por la traición. Destruye a los padres de ambos, trae vergüenza, decepción, tristeza. Así como los padres celebran el triunfo de sus hijos, también sufren sus fracasos morales. Destruye a los hijos, genera abandono, pobreza, bajo rendimiento escolar, rebeldía, aislamiento, depresión, resentimiento. Muchos hijos se amargan por el adulterio de sus padres y cargan esa herida toda su vida. Cuando el matrimonio es cristiano. Cuando un matrimonio es cristiano, el adulterio hiere aún más profundamente. Si no es tratado bíblicamente, destruye la confianza en la iglesia, provoca alejamiento de la fe. Algunos abandonan su llamado, su ministerio, incluso su salvación. Mirad que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5:6. Cristo es el único refugio para el adúltero arrepentido, pero no todo está perdido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Jesucristo murió por nuestros pecados, incluyendo el pecado de adulterio. Él dio su vida en la cruz para pagar el precio de nuestro perdón. Aquel que se arrepiente genuinamente, puede ser restaurado, limpiado, renovado por la sangre de Jesús. Si has caído, no te justifiques, no te escondas, no huyas. Corre a la cruz. Llora, confiesa, rompe con el pecado, y verás cómo la gracia de Dios puede sanar lo que el pecado destruyó. Ve, y no peques más. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Juan 8:10-11. La mujer adúltera fue sorprendida en el mismo acto del adulterio y arrastrada hasta los pies de Jesús para ser condenada públicamente, pero Jesús, en su infinita gracia, no la condenó, la perdonó, y le dio una orden clara: vete, y no peques más. Eso es la verdadera misericordia, una oportunidad para empezar de nuevo, no una excusa para seguir pecando. Arrepentimiento o remordimiento. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Confesar un adulterio no es lo mismo que ser sorprendido en él. Muchos, al ser descubiertos, lloran, se arrodillan, suplican, hacen promesas, pero no están arrepentidos de su pecado, sino del hecho de haber sido descubiertos. Pueden haber llevado años de doble vida, ocultando a su amante, mintiendo cada día, fingiendo fidelidad mientras destruían a su familia en secreto. Cuando la verdad sale a la luz, se revuelcan en remordimiento, pero ¿es genuino su arrepentimiento? ¿Realmente no lo harán otra vez? ¿Son conscientes del dolor que han causado? Dios no puede ser engañado. Él escudriña el corazón y conoce no solo nuestro pasado, sino también nuestro futuro. Arrepentimiento genuino, un acto de humildad y verdad. José se preguntó: ¿cómo podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? Génesis 39:9. Este tipo de conciencia es lo que nos falta muchas veces. Mientras no seamos conscientes del mal que hemos hecho, cualquier arrepentimiento será incompleto, superficial, insuficiente. Confesar un adulterio debe ser un acto voluntario de integridad, no una reacción forzada al escándalo. Debe ir acompañado de un clamor de misericordia y una asunción total de las consecuencias.
restaurar lo que hemos destruido. El perdón no borra las consecuencias. Debemos hacernos preguntas prácticas y honestas. ¿Qué puedo hacer por mi esposa para restaurar su corazón? ¿Qué puedo hacer por mis hijos para sanar el daño que les causé? ¿Qué puedo hacer por mis padres o los padres de mi cónyuge? No asumamos que lo sabemos. Debemos preguntarles, escuchar su dolor y con la ayuda de Dios, empezar a enmendar lo quebrado. Y aún más importante, ¿qué puedo hacer para restaurar mi relación con Dios? Reconocer que no eres Dios. El primer paso es humillarse ante Dios. Reconocer que no eres Dios, que no puedes controlar todo, que jugar a ser Dios, engañando y manipulando, trae fatiga, frustración y ruina. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. El adulterio, la fornicación, la lascivia, quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19-21. No es juego. Es cuestión de vida o muerte eterna. Clama a Dios por misericordia. Cuando reconocemos nuestro pecado y nos apartamos de él, clamamos con sinceridad y hallamos gracia. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Jesús es tu abogado. Dios es grande en misericordia. Él perdona al corazón contrito y humillado, al que se quebranta, al que se rinde. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. No estás solo. Un pecador arrepentido no está solo. El Espíritu Santo lo guiará en su camino de restauración. Cristo caminará contigo, te dará fuerzas para enfrentar las consecuencias, y te sostendrá en el proceso de reconstrucción, aunque pierdas cosas y personas que amas. Él estará contigo en el valle de sombra de muerte. Salmo 23:4. Por gracia, no por méritos. Recuerda, no puedes pagarle a Dios lo que Cristo ya pagó por ti. El perdón es por gracia, no por obras, pero la verdadera gracia produce frutos, y estos frutos no son otra cosa que alabanza, adoración, servicio, santidad. Recomendación final. Te recomiendo el libro Frutos de Salvación de la editorial Salom en la Tierra, una guía bíblica que te ayudará a cultivar frutos dignos de arrepentimiento y a caminar en una vida transformada por el Evangelio. ¿Qué pierde el hombre cristiano adúltero? 1. Su libertad, porque se convierte en esclavo del adulterio. 2. Su autoridad, pues pierde la confianza de su esposa, sus hijos, sus padres y su comunidad. 3. Su santidad, porque el adulterio es aborrecido por Dios. 4. Su gozo, pues el dolor y el sufrimiento traen angustia y vergüenza. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15. En esta parábola encontramos al hijo que pidió su herencia y la malgastó en placeres carnales y mundanos. Finalmente, arrepentido, decide regresar al Padre. Sus palabras fueron: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta escena es un retrato conmovedor del amor extraordinario de Dios. El Padre, lleno de misericordia, esperaba su regreso cada día. Al verlo venir, corre hacia él con los brazos abiertos para protegerlo de la ley que, según la ley judía, decretaba la muerte por lapidación a quienes deshonraban a sus padres. El Padre manda traer un vestido, pues el hijo llegó sucio, harapiento y maloliente. Así llega el adúltero, manchado por la vida nauseabunda del pecado, putrefacto y maloliente. Pero nadie entrará al cielo con vestiduras manchadas de pecado. En Cristo encontramos perdón y somos lavados con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Si tu vida cristiana está manchada por el adulterio, necesitas ir a la cruz, derramar tu alma en un clamor de misericordia, porque está en juego tu eternidad. Calzado para el Hijo. El Padre manda ponerle calzado, porque llegó descalzo. En el pueblo judío en tiempos de Jesús, el calzado era símbolo de libertad. Un hombre libre tenía calzado, un esclavo, no. El adulterio esclaviza a un mundo de mentiras, engaños, perversión, manipulación, egoísmo, codicia y lascivia. Es una puerta que abre paso a muchos otros pecados que crecen y se unen, alejándote de Dios, su gracia y su misericordia, trayendo dudas y vergüenza. Jesucristo vino a traer libertad a los cautivos. En él serás libre. Tómalo de la mano, obedece y él te guiará de nuevo por el buen camino. Él es el buen pastor que nos provee y nunca nos abandona. Él dio su vida por ti, aun sabiendo que fallarías, y su amor sobreabunda para cubrir y perdonar cualquier error. El anillo, símbolo de autoridad e identidad. El Padre le puso un anillo al Hijo. El anillo representaba autoridad, respeto, posición e identidad.
En esa época no existían credenciales ni identificaciones modernas, el anillo era el sello que autorizaba cartas, decretos y herencias. Era la prueba de que tú eras quien decías ser. El hijo había perdido su identidad y posición en la hacienda al irse y abandonar su parentesco. Por eso pensó en regresar a trabajar como empleado, sin derecho a nada. El adulterio destruye la autoridad del esposo. La esposa pierde la confianza, ya no cree en su palabra. Se le ve como falso, mentiroso e indigno de respeto. Los padres quedan desilusionados, sin reconocerlo y con vergüenza. Pero Jesucristo puede restaurar esa autoridad, identidad, posición y propósito. Ven a Cristo, Él te ayudará a ser restaurado. La fiesta del Padre. Finalmente, el Padre manda preparar el becerro más gordo para celebrar una gran fiesta, porque el Hijo que estaba muerto, ahora está vivo. Jesucristo trae a nuestra vida el gozo que perdimos por el pecado, el gozo de nuestra salvación. Regresa a casa, no pierdas el gozo de tu salvación. Todavía hay tiempo, pero pronto se cerrará la puerta y la oportunidad se perderá. Hoy es el día de emprender el regreso a casa. El engaño. El adúltero siempre ve más verdes los pastos del vecino que los propios. La mente del adúltero está corrompida, como la de una persona con anorexia que se mira al espejo y se ve gorda, odiándose por ello, aunque pese 40 kilogramos y su piel esté pegada a sus huesos. Así de irracional y patológico es el pensamiento de quien comete adulterio. El adúltero ve en otra persona lo que no valora en su cónyuge. Un cristiano adúltero puede llegar a pensar que la culpa de que no prospere su ministerio es de su esposa y creer que otra mujer podrá proyectar más y así cumplir la obra de Dios. Esto es irracional y torcido, pero hay quienes lo creen y solo justifican su pecado. Un hombre que tiene una esposa hermosa, virtuosa, respetable, temerosa de Dios, sabia y trabajadora, puede buscar a una mujer dispuesta a ser su amante, alguien sin temor de Dios, egoísta, inmadura, insensata y vanidosa, como él. Un pervertido busca a una pervertida para desbocar sus fantasías torcidas, algo que no haría con su esposa. Este es el argumento que alimenta sus fantasías con un amante. Un narcisista aprovechará su mente retorcida para hacer sentir a su esposa culpable del adulterio. Le dirá que ella es la causa de su insatisfacción, que no sabe vestirse, que no cuida su peso, que está vieja, que no sabe maquillarse, que perdió la chispa que lo cautivó en su juventud. ¿Existen narcisistas cristianos? Por supuesto que no, un narcisista no es cristiano. Pero sí hay muchos que dicen serlo y se congregan en iglesias cristianas, algunos incluso lideran estos grupos, ocultando su verdadera naturaleza tras una falsa imagen de piedad. Algunos adúlteros son narcisistas que oprimen, lastiman, traicionan y manipulan a su cónyuge, haciéndola sentir miserable. Recomiendo leer el libro Un lobo en medio del rebaño de la editorial Salom en la Tierra. Además, recomiendo seguir el canal de YouTube Cristianos contra el Narcisismo. En mi experiencia como pastor, he visto varios casos de narcisistas adúlteros dentro de la iglesia. 1 Timoteo 5:6. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Un adúltero que se entrega a los placeres desenfrenados de su adulterio sigue siendo un muerto que camina. 2 Timoteo 3. 2-5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, tan gloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Un adúltero reúne 20 de las 22 características mencionadas en 2 Timoteo 3, 2-5. Sobre todo, tendrán apariencia de ser cristianos, pero no hay fruto que lo demuestre. Parecerán estar vivos, pero están muertos en su concupiscencia. Si te identificas con esto, conviértete a Cristo. Deja atrás tu pecado y sigue al Salvador. Inicia tu camino hacia la restauración, ten convicción de pecado, y clama a Dios por misericordia. Pídele que te traiga vida. Camino a la restauración. Primer paso. Todo adúltero debe reconocer que no es Dios, que no puede cambiar su vida por sí mismo, ni su forma destructiva de vivir, ni sus pensamientos, ni sanar su alma. No puede hacerlo porque no es Dios, no tiene el poder, la capacidad ni la facultad para hacerlo. Dejemos de jugar a ser Dios.
Jugar a ser Dios es una blasfemia, un pecado que trae a nuestra vida fatiga, frustración, fracaso y temor. Debemos reconocer nuestras limitaciones humanas. No soy Dios, no puedo transformar mi vida, no puedo cambiar, soy incapaz. Lucero, el querubín rebelde que fue arrojado por su pecado, intentó jugar a ser Dios, codició ser adorado y perecerá eternamente en el infierno por su pecado. Eva se dejó seducir por la serpiente en el jardín del Edén. El mismo pecado, ella codició ser Dios. La serpiente antigua, Satanás, le dijo, si de este fruto comieres, seréis como Dios. Y comió del fruto, y después lo comió Adán. No hay nada nuevo debajo del sol, todo viene de este pecado original. Dejemos de jugar a ser Dios y arrepintámonos de este pecado blasfemo. No podemos traer a vida a un hombre que está muerto en su adulterio, no podemos librarnos de esta esclavitud ni salir de las tinieblas a la luz por nosotros mismos. Solo Cristo puede hacerlo, porque Él es Dios. Segundo paso, Dios existe, le intereso y tiene el poder para ayudarme. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quien se acerca a Cristo debe creer en Él como Salvador, como Dios omnipotente, para Él no hay imposibles. Debemos acercarnos a Él como soberano, pues Él no recibe órdenes de nadie, Él es Dios. Acercarnos a Él como nuestro pastor, nuestro Padre, el eterno, inmutable Dios todopoderoso, un Dios presente en todo lugar, que conoce mi pasado, presente y futuro, pues nada está velado a su conocimiento porque es omnisciente. Si al acercarnos a Él lo hacemos con fe, le agradamos y su favor estará en nosotros. Debemos creer no solo que existe, sino también que está interesado en nosotros, que Él es Dios y se preocupa por mí. No solo existe y puede, sino que también quiere, pues me ama. Su voluntad es que yo no me pierda, sino que tenga vida eterna. Su voluntad fue amarme de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que, si yo tuviera fe en Él, si creyera en Cristo Jesús como Señor y Salvador, no muriera, sino que tuviera vida eterna. Así es el amor de Dios, justo, misericordioso, soberano, inmutable y santo. El segundo paso en nuestra recuperación es creer que en Cristo hay salvación y ayuda para mí, que Él es Dios y todo lo puede. Si puedes creerlo, serás salvo. Tercer paso, conscientemente decido entregar mi vida y voluntad al control y cuidado de Cristo. Reconozco que no soy Dios, que Dios quiere ayudarme y que es mi voluntad que Dios controle mi vida, que me cuide, me sane, me proteja y me consuele. Hasta hoy lo he intentado y lo he hecho mal. He decidido que eso cambie. Hoy decido que Dios es más sabio que yo, es más poderoso que yo, conoce mejor mi futuro que yo. Él es Dios y es inmensamente más grande que yo. Él conducirá mi vida y tendré mejores resultados. Toma mi vida, Cristo, me entrego a ti, hazme un hombre nuevo. Isaías 57, 18-19. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si estás herido, Dios quiere sanarte, si estás confundido, Dios quiere guiarte, si has perdido a alguien, Dios quiere consolarte. En medio de tu confusión y tormenta, Dios quiere darte paz. Solo hay una condición, necesitas ser hijo de Dios. Isaías le habla a Israel, el pueblo de Dios. Es una palabra para su pueblo, una promesa extendida a los gentiles a través de Cristo Jesús, ya que Cristo nos toma por adopción y hoy podemos llamarnos hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuarto paso, reconozco mis faltas. Juan 6, 39-40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, y crea en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El problema del hombre es su naturaleza pecaminosa, que no le permite hacer lo bueno. Sin embargo, Jesucristo nos dio una naturaleza divina a través del nuevo nacimiento.
Confesar nuestras faltas nos hace responsables y nos permite saber que le desagradan a Dios. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No hay ni un justo, por ello Cristo vino a dar vida a los que están muertos por sus pecados, vino a dar vista a los ciegos y oído a los sordos. Dar cuenta de nuestra vida a Dios crea una conexión con Él, nos permite acercarnos y tener una relación íntima con Él. El pecado separó al hombre de Dios. Dios no puede convivir con el hombre pecador debido a su santidad y pureza. Jesucristo es el puente que resolvió ese gran abismo que se formó entre el hombre y Dios por el pecado. Si Jesucristo perdonó nuestros pecados, nos limpió y nos hizo hijos de Dios al adoptarnos, somos libres para hacer lo bueno. Salmos 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13, repetido para énfasis. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Romanos 12:1-2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cambiemos nuestra mente, dejando atrás el molde humanista. Recomiendo el texto Transformados en Diamantes de la editorial Salome en la Tierra. Hemos recorrido un gran camino, 5 pasos para nuestra recuperación. Es necesario llegar hasta aquí, pues de otra manera no podremos salir de la tormenta, no podremos pedir a Dios su ayuda, su favor, ni su poder para vencer, su fuerza para levantarnos una vez más, ni su esperanza para alcanzar y tomar lo que es nuestro. Los defectos de carácter nos llevaron al lugar donde estamos, inseguridades, complejos y pecados. Debemos identificarlos, renunciar a sus prácticas y sustituirlos por una vida en santidad agradable a Dios. No estamos solos, el Espíritu Santo habita en todo creyente y nos guía, ayuda y provee lo necesario y suficiente para darnos la victoria y vivir en santidad. Te recomiendo ampliar el tema leyendo el libro Santidad de la editorial Salome en la Tierra. En el proceso de nuestra restauración hemos reconocido que no somos Dios, que Dios existe, quiere y puede ayudarnos. Le hemos pedido a Dios que tome el control y cuidado de nuestra vida, lo cual hace a través del Espíritu Santo. Hemos identificado nuestros malos hábitos, complejos y pecados, y hemos decidido voluntariamente hacer cambios en nuestra forma de pensar y actuar para vivir en santidad. Sexto paso, necesitamos mejorar nuestras relaciones en nuestro diario vivir. Ofendemos y somos ofendidos, con más razón si no vivimos una vida guiada por Dios. Dios provee el perdón como vía de sanidad para la ofensa. Cuando no perdonamos, cargamos la ofensa y ésta nos carcome como un cáncer hasta quitarnos la vida. La ofensa nos esclaviza al resentimiento, al odio y al rencor. Jesús nos enseña que no podemos recibir perdón de Dios si no perdonamos a quien nos ofende. El perdón no es un sentimiento. Nadie puede un día decir desde su interior, siento perdonar a quien me ofendió, me robó, me violentó, me traicionó o me fue infiel. No sucede así,
porque el perdón no es un sentimiento, sino una decisión que tomamos con convicción, razonamiento y por conveniencia. Una decisión que tomamos por obediencia a Dios y para agradar a quien nos salvó, perdonó y dio vida eterna. Yo decido perdonar a aquella persona que me ofendió y me hizo daño, y lo hago por obediencia a Dios y porque me conviene ser libre de rencor y odio. Yo decido pedir perdón, porque mi ofensa tiene esclavizada a mi víctima y porque, si no pido perdón, no seré perdonado por Dios. Una muestra de un corazón transformado por Cristo es aquel que se pone a cuentas con su prójimo, pide perdón por toda ofensa y perdona a su prójimo. Arrepentirnos y pedir perdón por nuestras faltas es algo justo. Séptimo paso, mantengo el impulso y me disciplino para no volver atrás. Dios nos hizo una nueva criatura, nos apartó para su gloria, cambiamos nuestra forma de pensar y decidimos vivir en santidad, transformamos nuestros defectos de carácter y enmendamos relaciones. Poniéndonos a cuentas, bajo este impulso mantengamos la disciplina. 1 Corintios 10, 12-13. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Fomentemos disciplinas espirituales, oración, estudio de la Biblia, predicaciones, alabanza, adoración y servicio. Congregarse en una iglesia cristiana es un buen hábito. Recomiendo el libro Frutos de Salvación de la editorial Salom en la Tierra, que te ayudará en estas disciplinas. Octavo paso. Cuando lleguemos a este paso, podremos ayudar a otros en su proceso de recuperación y ser un instrumento útil de Dios. Nos hemos reconciliado con Dios y también con nuestro prójimo. En este paso, reciclamos nuestro dolor, entendemos que lo que nos ha pasado, el sufrimiento producido por nuestro pecado al estar lejos de Dios, nos servirá para ayudar a otros. 2 Corintios 1, 4-5. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El sufrimiento experimentado nos hace sensibles al dolor ajeno y nos mueve a ayudar a los demás, brindándoles consuelo y esperanza, porque eso mismo es lo que recibimos de Dios por gracia. Una herida que no ha sanado duele, y más si está infectada, huele mal y está inflamada. Una herida que fue atendida ha sanado, solo queda la cicatriz, una marca de lo que fue. La cicatriz nos recordará lo grave de la herida, sin embargo, ya no duele, no huele, ni está infectada. Así, las heridas y el sufrimiento producidos por una vida ingobernable y pecaminosa, si han sido sanados por el Evangelio y el poder de Dios, recordaremos el dolor, pero no dolerá porque la herida ya fue sanada. Recuerdo la siguiente frase: si tu pasado es presente, no es pasado, es aún presente. Si cuando recuerdas la ofensa la vuelves a vivir, lloras, te enojas o sufres, es porque aún necesitas sanar. Nuevo nacimiento. Tito 3, 3-8. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, desobedientes, engañados, sirviendo a diversas concupiscencias y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero después de esto se manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Esta es una palabra fiel, y estas cosas quiero que las afirmes constantemente, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. En este pasaje, Pablo aclara que la verdadera conversión implica un cambio real y profundo. Describe las cualidades y características que nos definían antes de ser salvos, y luego afirma que aquellos que han sido regenerados por la sangre de Cristo y transformados por la renovación del Espíritu Santo, manifestarán un estilo de vida que contrasta marcadamente con su vida pasada y pecaminosa. Los creyentes mantendrán buenas obras y practicarán acciones que son buenas,
provechosas para los demás y agradables a Dios. La vida de Pablo después de su conversión es un ejemplo claro y tangible de esta verdad. El viejo dicho "la prueba está en el pudín" nunca se ha ilustrado mejor que en la transformación radical que experimentó Pablo. No solo cambió su nombre, sino que su propósito y modelo de vida se transformaron completamente. Este cambio se hace evidente inmediatamente cuando Pablo comienza a actuar con valentía y audacia, aliándose con aquellos a quienes antes había perseguido y despreciado. Su fidelidad no fue pasajera. Años después, en la prisión de Roma, enfrentó valientemente la muerte por su fe. A su joven discípulo Timoteo le escribe estas palabras inspiradoras: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia». La vida y muerte del apóstol Pablo continúan siendo la definición definitiva de una conversión genuina. La confirmación de una verdadera conversión sigue siendo la misma hoy en día. La prueba está en el fruto. Si alguien profesa ser salvo pero no muestra un cambio inmediato y radical en su vida, la autenticidad de su confesión debe ser cuidadosamente examinada. Finalmente, la enseñanza de Pablo a los Efesios es contundente: la salvación es por gracia mediante la fe, pero Dios ha ordenado que los verdaderamente salvos caminen en buenas obras. Concluimos: la regeneración en un cristiano no es opcional, es un mandato de Dios para sus hijos. Ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento es un trabajo diario para todo creyente y trae como consecuencia mucho fruto, fruto abundante. Nos permite ser hombres y mujeres útiles en las manos de Dios, para la edificación de la iglesia, para alcanzar a los perdidos, para iluminar a quienes están en tinieblas, para sazonar la tierra, para dar consuelo, para ayudar al necesitado, para vivir en santidad y para agradar con nuestra vida a Dios, quien nos salvó. ¿Cómo prevenir el adulterio? Una vez que hemos reflexionado sobre el dolor amargo que el adulterio produce, y somos conscientes de que este pan nos hará llorar, meditemos en qué hacer y qué no hacer para prevenirlo. El avisado ve el mal y huye. Proverbios 27 horas y 12 minutos. ¿Cómo huir del adulterio? ¿Cómo evitar caer en sus garras? El adulterio es un depredador al que no hay que enfrentar, sino evitar. Queremos ilustrar esta idea con una metáfora. Cuando un lobo se enfrenta a un perro, sucede lo siguiente en el cerebro de cada uno. El perro ve un rival con quien quiere pelear, mide sus fuerzas y planea una estrategia de ataque. Está motivado para vencerlo y se dice a sí mismo: soy lo suficientemente fuerte, inteligente y experimentado para ganarle. Aunque el lobo es más grande, yo soy como David que venció a Goliat, lo derrotaré con astucia y fuerza. Por otro lado, el lobo piensa: me comeré a este apetitoso perro, lo tomaré del cuello, despedazaré sus muslos, me chuparé sus huesos. Hace días que no como uno como este, se ve delicioso. El perro ve un rival para pelear, el lobo ve un aperitivo para comer. Las motivaciones son distintas, no hay equidad de fuerzas, vencerá el lobo porque es depredador del perro, y el perro perderá por su necedad de querer pelear con un lobo. El sabio ve el mal y huye, pero el necio pasa por él y es devorado. Para prevenir el adulterio, debemos ser inteligentes, identificar las señales de peligro y huir. Es de necios ver un letrero que dice: no nadar, en este río hay cocodrilos, y arrojarse a nadar pensando que somos más rápidos que ellos. ¿Cuáles son estas señales de peligro? 1. No temer a Dios. Un necio soberbio que no teme a Dios y abusa de la gracia caerá tarde o temprano en pecado, sea adulterio u otro. Si tú no temes a Dios o tu cónyuge no lo hace, caerás en las garras del pecado. 2. Distancia física o emocional con tu cónyuge. O física, si ya no hay caricias, abrazos, intimidad, si pasas muchos días fuera de casa, si te envuelves en el trabajo y no compartes tiempo presencial con tu pareja, si no duermen juntos, no se bañan juntos ni tienen relaciones sexuales, son señales de alarma y advertencia. Hay peligro. Escuché al pastor David Ormachea decir: el hombre tiene necesidades de contacto físico, de tener relaciones sexuales continuas, frecuentes y de calidad, porque esto lo hace sentir amado, respetado, útil, lo hace sentir hombre. En una conferencia para matrimonios, el predicador enseñó que hay 3 razones principales por las cuales un hombre puede no tener sexo con su esposa, y, por enfermedad, como una disfunción eréctil que le impida físicamente tener relaciones sexuales. 2. Porque está teniendo sexo con una amante, es decir,
tiene una relación extramarital y ya no tiene intimidad con su esposa. 3. Porque tiene prácticas y pensamientos homosexuales y ya no desea tener sexo con su esposa. Si un matrimonio ha disminuido sus encuentros sexuales o los ha suspendido, es una señal inequívoca de peligro. No hay justificación válida para suspender los encuentros íntimos, son necesarios, indispensables, y una de las columnas fundamentales del matrimonio. Existen etapas difíciles como la crianza de los hijos, la menopausia, enfermedades o exceso de trabajo, pero ninguna de estas etapas justifica la disminución o suspensión prolongada de las relaciones íntimas. Cuando enfrentamos adicciones que representan un peligro para nuestros matrimonios, estas se reflejan en la distancia física. Por ejemplo, la adicción a las pantallas digitales. Una mujer puede pasar horas en Facebook, YouTube o cualquier otra plataforma viendo series y películas por hasta 8 horas al día, y al momento de cumplir con su deber conyugal puede estar cansada, con dolor de cabeza o indispuesta, negándose repetidamente. Esto genera distancia física y emocional. Las pantallas digitales producen dopamina, la hormona del placer. La luz, el movimiento y el sonido son 3 estímulos que generan en el cerebro reacciones similares a las que produce la heroína. Al estar expuesto por horas a tanta dopamina, el cerebro se satura y deja de buscar más placer, lo que provoca cansancio y deseo de descanso. La frustración ante el rechazo continuo de su esposa puede empujar al hombre a buscar cubrir su necesidad en otro lugar. Segundo ejemplo, la pornografía. La pornografía es una basura que distorsiona y corrompe el pensamiento tanto del hombre como de la mujer. La palabra proviene de porno, que significa prostitución, y grafía, que significa describir. Describir el comportamiento de una prostituta ensucia nuestros pensamientos. Un hombre o una mujer que consumen pornografía desarrollan una distorsión sobre el sexo, lo que produce un alto grado de insatisfacción y violencia, y poco a poco aleja al matrimonio de una vida sexual sana. La pornografía está cargada de mentiras que el adicto intenta imitar, pero es imposible porque no es real. Además, genera distancia física en un cristiano, provocando vergüenza, culpa, enojo y frustración. Tercer ejemplo, el materialismo. Hombres y mujeres que hacen del materialismo un altar, viven fatigados por trabajar 16 horas diarias y al final del día no tienen tiempo ni fuerzas para tener intimidad con su cónyuge. Algunos tienen un segundo o tercer trabajo, o deciden aceptar empleos bien pagados que implican estar mucho tiempo fuera de casa, a veces con riesgos innecesarios. Otro gran peligro es el distanciamiento emocional. Cuando un cristiano se distancia emocionalmente de su cónyuge, está en riesgo latente de cometer adulterio. ¿Cuándo sucede esto? Cuando no compartimos lo que sentimos, cuando nos cerramos y enmudecemos acerca de lo que nos agrada o molesta, lo que nos pone tristes o alegres, lo que nos enfada o nos hace sentir amados. Cuando un hombre deja de expresarse, deja de comunicar lo que siente, existe una posibilidad latente de que esté compartiendo sus emociones con otra persona que no es su esposa. La comunicación no solo es útil para ponernos de acuerdo, sino que también es fundamental para abrir nuestro corazón y entrelazarlo con nuestro cónyuge. La distancia emocional debe prevenirse para evitar el adulterio. Conocer permanentemente el estado emocional de la pareja nos hace una sola carne y nos da unidad emocional. Cuando esto fracasa, es probable que uno de los dos cónyuges esté llenando esa necesidad compartiendo sus emociones con otra persona en una relación extramarital. Por ejemplo, un hombre que comparte sus emociones íntimas y profundas con su secretaria, expresándole que se siente solo, triste, incomprendido, cansado o sin un motivo para vivir, está abriendo una puerta a un posible vínculo emocional con ella. Otro ejemplo, una mujer que comparte sus emociones con su instructor de gimnasio, diciéndole que se siente sola, incomprendida, que su esposo siempre está ocupado y que necesita a alguien que la escuche. Está invitando a su instructor a acercarse demasiado emocionalmente. Un pastor que le comparte sus emociones, planes, sueños y proyectos a una oveja de su congregación, confiándole sus frustraciones, enojos y alegrías, también se está entrelazando emocionalmente con esa persona. Entre los profesionales con mayor índice de infidelidad conyugal están pastores, psicólogos y abogados. Esto se debe a que estas profesiones escuchan las emociones intensas de personas en crisis. Si estas personas no tienen temor a Dios, están en riesgo de acercarse demasiado emocionalmente al otro.
El temor a Dios, los límites claros y la ética deben establecer una distancia sana. Otro peligro es el deseo de venganza. Existen matrimonios que han experimentado el adulterio en el pasado. Un hombre o una mujer falló, pecó y trajo dolor al hogar. Aunque hubo arrepentimiento, la víctima no perdonó y quedó un deseo de venganza, alimentando la idea de regresar la ofensa para provocar el mismo o mayor dolor. La venganza es una opción que no nos conviene tomar, porque solo genera más dolor y agrava el problema inicial. Ilustro con un ejemplo hipotético. Imagina que tienes un vecino con quien tienes problemas y una noche él sale y revienta los neumáticos de tu auto con una navaja. En la mañana, al revisar tus cámaras de seguridad, lo ves haciendo esa maldad. Frente a ti hay dos opciones. La primera, tomar un arma, ir a la puerta de tu vecino y dispararle en venganza. La segunda, llevar las pruebas a la fiscalía, levantar una denuncia por agresión y esperar que la autoridad haga justicia, imponiendo una multa y protegiéndote legalmente. La primera opción puede dar placer momentáneo, pero viene acompañada de consecuencias destructivas que aumentan el dolor y el sufrimiento, no solo para él, sino también para ti y terceros. Esta opción es irracional, visceral, pecaminosa y desagradable a Dios, es como querer apagar una fogata con gasolina. La segunda opción requiere dominio propio, razón y santidad. Dios es nuestra autoridad, corramos a Él y llevemos ante Él la ofensa que hemos recibido. Dios dice, mía es la venganza, Deuteronomio 32 horas y 35 minutos. Él pagará al malo por su maldad. Pagar adulterio con adulterio es saltarnos la autoridad de Dios y vengarnos causando aún más daño. Una víctima de adulterio es vulnerable a su deseo de venganza, lo que solo traerá más mal al hogar. El adulterio es un pan delicioso y dulce al paladar que producirá un llanto amargo, profundo y permanente, un dolor y sufrimiento que recordarás hasta tus últimos días en la tierra. Jesucristo vino a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, incluyendo el adulterio. Sin embargo, la huella que deja el adulterio será el recuerdo del peor día de tu vida, cuando escogiste el placer temporal y caíste en la fosa oscura del adulterio. Conclusión: el adulterio, aunque presentado muchas veces como una tentación atractiva y placentera, es en realidad un pan amargo que trae un llanto profundo y permanente. A lo largo de este libro hemos visto, desde una perspectiva bíblica y cristiana, que la regeneración y la santidad en la vida del creyente no son opcionales, sino mandatos divinos para vivir conforme a la voluntad de Dios. El pecado del adulterio no solo destruye matrimonios, sino que también hiere el corazón de Dios y causa un sufrimiento que trasciende el momento. Por eso, como hijos de Dios llamados a la santidad, debemos estar alertas y actuar con sabiduría, huir del mal, reconocer las señales de peligro y mantenernos firmes en la comunicación, la unidad emocional y el respeto mutuo dentro del matrimonio. Este libro nos ha exhortado a entender que prevenir el adulterio es un llamado a la inteligencia espiritual y emocional. Es evitar las trampas del orgullo, la indiferencia, la distancia física y emocional, y las adicciones que nos alejan de nuestros cónyuges y de Dios. También nos recuerda que el perdón y la paciencia deben ser parte de nuestra vida, porque la venganza solo multiplica el dolor y destruye lo que Dios quiere restaurar. El camino para vivir en fidelidad es caminar en el temor de Dios, cultivando el amor, la comunicación y la entrega diaria al otro, como reflejo del amor sacrificial de Cristo por su Iglesia. En este proceso, la gracia y el perdón divinos están siempre disponibles para restaurar lo que el pecado ha quebrantado. Por último, recordemos que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, incluido el adulterio, para darnos una vida nueva y plena en Él. Por ello, renovemos nuestro compromiso de vivir en santidad, cuidando el don del matrimonio, y confiando en el poder transformador del Espíritu Santo para que en nosotros la luz brille y no el llanto amargo del pecado. Que este libro sea un llamado de alerta y esperanza para todos aquellos que desean honrar a Dios con su vida y su matrimonio, y que la bendición y paz de nuestro Señor Jesucristo acompañen siempre a quienes decidan caminar en fidelidad y verdad.